Bueno, de lo que vamos a hablar a continuación es, pues bueno, pues un poco recorrido un poquito histórico de lo que ha sido el Machine Learning en los últimos 30, 40 años, ¿vale? Y nos vamos a centrar sobre todo en la parte de Random Forest, ¿vale? La parte de modelos de bosque aleatorio, vamos a abordarlo un poquito. Soy Francisco Jesús Rodríguez, actualmente soy responsable de análisis de datos en AFI, que tenemos lo que es un ala puramente de consultoría. También impartimos lo que es formación en temas de Machine Learning y bueno, pues si alguien está interesado en convertirse en un data scientist después de la formación, que se pueda inscribir en carreras como la vuestra, pues bueno, lo que es AFI es un entorno pues para poderlo desarrollar y profundizar en este tipo de técnicas que actualmente están muy, muy de moda y tienen una gran salida laboral, ¿vale? Bueno, aquí vamos a enfocar un poco el tema sin meternos en demasiado detalle matemático, ¿vale? Lo vamos a enfocar desde un punto de vista cualitativo, vamos a ver un poco las principales entornos de programación en lo que este tipo de cosas se hacen y os lo dejo ahí un poco colgado para que, bueno, en un futuro, si alguien se quiere meter en la parte de Data Science, incluso Data Engineering, pues profundizará en este tipo de técnicas y, por supuesto, las podrá aplicar en el día a día, porque actualmente quizás es la parte que más se está aplicando ya no solamente en lo que tradicionalmente se aplica en banca y seguros, sino en toda la empresa en general. ¿Vale? Bueno, de lo que vamos a hablar va a ser una primera introducción para ver el estado del arte, en cómo se encuentra todo. Después nos centraremos un poquito en los modelos más sencillos, que son los modelos puramente de árboles, ¿vale? Y después ya subiremos a la parte de Random Forest, ¿vale? Veremos cómo se aplica en la empresa y daremos unas conclusiones finales, ¿vale? Bueno, para empezar, vamos a recordar de dónde viene todo esto, ¿vale? Yo soy de la época de los 90, ¿vale? Nací antes, pero en los 90 era cuando yo ya más o menos tenía unos 14, 15 años, empecé, bueno, ya un poco más, 18, 19 años, era un estudiante de matemáticas, hice matemática en Sevilla, ¿vale? Bueno, pues mi época, esa época en concreto se caracteriza por esto, ¿no? Estaba esa persona que hay se ven bastante más joven, como Aznar, Felipe González, eso de váyase señor González, o España va bien. Este tipo de cosas era lo propio de los años 90. Estaba también Curro, ¿vale? El COVID, también estaba COVID, pero no era el COVID que tenemos ahora, sino el otro, el de Barcelona. Y bueno, era la época de la Expo, de la Olimpiada, también de la gran crisis económica que se tuvo en el año 93, ¿vale? Una crisis en el sector de la construcción que afectó bastante, no fue tan profunda como la que hubo 10 años después. Y bueno, en aquella época, pues los ordenadores eran un mundo bastante aburrido. Lo más divertido que había era la Game Boy, ¿vale? La Nintendo, si alguien se acuerda, y ya estaban apareciendo los CDs, ¿vale? Los CDs que pronto revolucionarían también la informática, sobre todo en cómo se almacenaban las cosas, porque antes de eso estaban los floppy, los discos de 5 pulgadas, ¿vale? En aquella época también los ordenadores eran estos, ¿vale? Esto era un ordenador de gaming, ¿vale? Con esto uno era el amo del barrio. Si sus padres podían comprar una cosa de esto. Esto costaba 150.000 pesetas, que a cambio actual, pues estamos hablando de aproximadamente pues, unos 600 euros, ¿vale? Y como veis, lo que tenían estos ordenadores era una cosa muy nimia, ¿vale? Estamos hablando de los 386, que yo llegué a tener un 486, no a estos, sino una evolución un poquito posterior, y tenías como 2 o 3 megas de disco duro, de RAM, ¿vale? Tenías muy poco. Y después de RAM, perdón, de disco duro tenía un poquito más, ¿vale? Como mucho, algunos podían tener 100 megas o 500 megas, y no mucho más, ¿vale? Las características eran un poco irrisorias. Estos ordenadores hoy en día son cosas de museo, no se pueden utilizar y esto un poco explica el por qué el Machine Learning también no pudo aparecer antes, tuvo que aparecer mucho después, ¿vale? Ya veremos un poco en qué se basa ese tipo de modelo, ¿vale? Esto era un poco lo que había en la época, ¿vale? Era lo más, ¿vale? En aquella época surgió un paper curioso en el año 95, ¿vale?
que sería como precursor de todo lo que iba a venir a continuación, ¿vale? Era un paper que se llama Random Decision Forest, ¿vale? No llegan a ser todavía los modelos de Random Forest que hay actualmente, que son un poquito más sencillos, pero de algún modo ya estaban dando una primera introducción, ¿vale? Es decir, en aquel primer paper que lo publicó pues un friki, aquí estamos hablando de un paper que tampoco estaba todavía publicado en una revista, que después ya sí pasaría. Pues bueno, ahí se hablaban de las muchísimas historias que se hacen a nivel universitario, ¿no? De investigación. Pues se estaba hablando de que yo, si tengo un modelo de árbol donde hay muchas variables, yo podría coger variables aleatoriamente y construir un nuevo árbol. Y así cojo otra variable aleatoriamente y construyo un árbol 2. Y después lo combino todo y obtengo un super árbol a partir de pequeños arbolitos, ¿vale? El problema que tenía hablar de este tipo de cosas en los años 90 es que con un 386 hacer esto te tiraba la vida, ¿vale? Y además no había entornos agradables de programación para temas estadísticos y era todo con línea de comando, que yo sé que a los informáticos os gusta mucho el tema línea de comando, ¿vale? Aquí era muy de programar todo, ¿vale? Absolutamente, y con el sistema MS2, OS2 y este tipo de cosas. Entonces, claro, esto se quedó ahí sin más pena ni gloria. Yo en aquella época tendría 95, pues tendría pues casi 22, 23 años más o menos, unos 20 años, sí, en 95 tendría 19 años, eso mismo, 19 años tendría yo en el 95. Y esto pasó sin más pena que gloria, ¿vale? Este primer paper, yo en aquel momento estaba acabando COU, iba a empezar matemáticas, ¿vale? Y os podéis imaginar que yo de esto ni tenía conciencia ni se me aproximaba. De hecho, Internet todavía se estaba inventando, ¿vale? Simultáneamente, en el 93, en la Universidad de Auckland, en la otra punta del mundo, abajo, es decir, justamente abajo de España, en Nueva Zelanda, había otros frikis, le inventan, bueno, le cogen todo lo que era de un código anterior de los años 70, el lenguaje S, y crean el lenguaje R, ¿vale? Que es en lo que yo suelo programar habitualmente, aunque yo también domino la parte puramente Python, que vino un poquito antes, ¿vale? Python nació en los 80 y se liberó el código en el 91, ¿vale? Y aquí en el 93 se libera el código de R. Entonces, y yo ya en el 99 había acabado la carrera de matemáticas, que la había empezado en 94-95, y R lo empecé a conocer en el 99, que todavía era muy arcaico, como un curso de doctorado. Es decir, esto se estudiaba como curso de doctorado en el que, pues, era una cosa súper extraña, ¿no? De hecho, mi director de tesis me dijo, tú estudia esto que algún día te dará de comer. Como de hecho me lleva ya unos cuantos años dándome de comer, ¿vale? Y, pues bueno, me hice mi curso de doctorado. Sí, es cierto que en aquella época ya está un poquito más sólido el SPSS, un programa estadístico señero que todavía existe, ¿vale? Que lo compró IBM en su momento y que era muy visual, muy bonito. Él era muy feo, ¿vale? Yo lo estudié y después ya un poco, estuve como 4 o 5 años sin utilizarlo hasta que después volví otra vez, ¿no? Pues esto era un poco la situación de los 90. ¿Y cómo eran los modelos en los 90? Los modelos en los 90 eran modelos muchas veces muy sencillos, ¿vale? Modelos que se tenían que hacer con aquel software. SPSS sí te permitía hacerlo de alguna manera un poquito interactiva, pero al final no eran más que un conjunto de reglas. Es decir, vosotros como informáticos, cuando dan un modelo, cuando estáis en la área de IT trabajando en las empresas, al final una preocupación es de poner el modelo en producción. Poner el modelo en producción significa de que el modelo se ejecuta automáticamente cuando le llega un base de datos y que dé unos resultados. Bueno, aquellos primeros modelos eran modelos de reglas, ¿vale? Sí es cierto que el algoritmo que estaba por abajo era complejo, pero al final había paquetes o librerías, a pesar de lo triste de la época también a nivel, digamos, lo de desarrollo estadístico, que nos permitían hacer arbolitos, ¿vale? Un árbol no es más que un sistema de reglas, lo iremos viendo a lo largo de esta sesión, ¿vale? Y así, y bueno, esto es un típico modelo de fuga en telecomunicaciones. En telco, estos modelos se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque lo que se pretende medir es la fuga. Por una aplicación que tiene es, por ejemplo, lo que es la medida de la fuga de los clientes, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que este cliente no me renueve el contrato o de que este cliente deje de ser mi cliente de aquí a 3 meses, ¿vale? Entonces, pues con una serie de variables nosotros podemos construir unas reglas y damos al final una serie de grupos, de agrupaciones, ¿vale?
Y esto es lo que nos hacen los árboles, una cosa súper sencilla, ¿vale? Y esto era bastante popular en los 90, pero solamente en algunos sectores que era donde se aplicaba la estadística, fundamentalmente en banca y algo en seguros. Fuera de ese mundo, en casi ninguna empresa se utilizaba la estadística. El boom ha sido de hace 5 años, ¿vale? Pues bien, ya para terminar esta primera introducción, ¿vale? A mitad de lo que es los 90 y nuestra época actual, en el 2010 aproximadamente, aparecen los entornos de programación, digámoslo ya, agradables, ¿vale? Aparece lo que es el estudio, aparece lo que es la distribución de Anaconda que nos permite programar en Spider o en Jupyter, ¿vale? Para poder programar Python también. Y aparecen, digámoslo, unos entornos que evitan el que nosotros trabajemos con línea de comando. Entonces, claro, para gente como vosotros, la línea de comando o lo que es las pantallas de MS2 puede ser muy agradable, pero para la gente que han hecho matemáticas o gente como yo, que somos más lentitos, pues nos hace falta tener algo un poquito más agradable para programar. Entonces, apareció en el 2012-2013 lo que es el estudio. Aparte, aparece también a principios de la década de 2000 el paper este del Random Forest, que lo comentaremos un poco más adelante, ¿vale? Y también hay un libro que os lo recomiendo, además es gratuito, os lo podéis bajar y cualquiera que el día de mañana piense dedicar sus conocimientos de informática a ampliarlos en el tema de data scientist, ¿vale? O data engineering, ¿vale? Este libro debería ser la Biblia, ¿vale? Debería leerse, no porque está hecho en R, ¿vale? Aparte de aprender a manejarse en R, que es muy sencillo, sobre todo si ya habéis aprendido C y habéis aprendido Java y este tipo de cosas, programar en R es súper sencillo. Este libro lo bueno que tiene que dar conceptos, ¿vale? Conceptos que después son los que se utilizan en la vida real y sobre todo si vais a hacer un máster o un curso de Data Science y posteriormente, conviene que tengáis una primera idea de cómo son estos modelos, cómo se están aplicando y un poquito una matemática sencilla que nos la da este libro, ¿vale? Ya volveremos un poco a comentar sobre el libro. Pues bien, ahora vamos a empezar un poquito a entrar en lo que es en materia, ¿vale? Vamos a ver qué modelos se hacían después de los 90, ¿vale? Después de los 90 empieza a surgir ya el tema de más entornos de programación. El de poco a poco empieza a crecer todavía, no existe el estudio, ¿vale? Y aparece una figura que era el del minero de datos, ¿vale? Un minero de datos era alguien que en general hacía modelización como lo hacen ahora los data scientists, ¿vale? De hecho, yo llegué a ser estadístico, después minero de datos, ahora soy data scientist, mañana no sé lo que seré, ¿vale? Cada uno se va adaptando o mueres, ¿vale? Como le pasó a los mineros de datos, ¿vale? Los mineros de datos eran gente que muchas veces se dedicaban a plantar árboles, que no pinos, ¿vale? Plantaban árboles, ¿vale? Entonces, ¿cómo plantaban un árbol? Pues lo podían hacer de dos maneras, o bien con código, ¿vale? Esto se empezó cuando tenían el estudio, que fue a partir de 2010, pues se podía hacer con código perfectamente, con 4 líneas de código, no hacía falta mucho más, ¿vale? O lo hacían generalmente con aplicaciones de minería de datos, ¿vale? Weka, como esta aplicación que está aquí, es una aplicación gratuita, ¿vale? Si queréis conocer un poquito sobre minería de datos, sí conviene, cuando leáis, por ejemplo, ese de Introduction to Statistical Learning, ¿vale? Que os va a enseñar a programar en R, ¿vale? Sí conviene que veáis una cosita sencillota como esto de Weka, ¿vale? Weka es una aplicación que fue desarrollada en ámbito universitario, ¿vale? Que es de software libre, o la podéis también descargar de forma gratuita. Casi todo lo que yo voy a decir os lo podéis hacer hoy en día en vuestro ordenador, ¿vale? Sobre todo porque tenéis ordenadores buenos, no los 386, ¿vale? Entonces, Weka es un programa que os lo podéis descargar en vuestro ordenador y os permite hacer cosas tal como estas, ¿vale? En un entorno gráfico sin tener que saber ni R, ni Python, ni nada, ¿vale? Buscar el conjunto de datos, abrir un fichero, ¿vale? Y uno ya se va moviendo por el tema de las carpetas, va buscándolo, ¿vale? A ver, ¿dónde está esto? Nueva carpeta, para arriba. Bueno, uno se va moviendo, se busca su carpeta donde tenga sus cositas y ahí lo va viendo, ¿vale? Bueno, no me voy a poner yo a enseñar Weka, ¿vale? Porque quiero ver otras cosas. A ver, ¿dónde estaría esto? Aquí, en C, voy a buscar justamente cómo se cogería un conjunto de datos, impartida,
Esto sería aquí y aquí directamente. Uno coge, a ver si consigo, le pongo aquí para poder ver los datos tipo CSV. Generalmente suele trabajar con CSV y aquí pues puedo coger pues este conjunto de datos. Entonces ya pues aparecen los datos, las variables que están en este conjunto de datos y aquí yo ya puedo coger y aplicarle distintos tipos de modelos, ¿vale? Aquí puedo escoger modelos sencillamente pulsando y después configurando los modelos. Depende del modelo que yo quiera, lo configuraré de una forma u otra. Para eso está sobre todo la formación, ¿vale? La formación que se da en los cursos de Data Scientist lo que os enseña es cómo funciona un poco por debajo los algoritmos y qué parámetros hay que escoger para hacer un buen algoritmo, ¿vale? Entre otras muchas cosas también, ¿vale? Cómo se preparan los datos, cómo se utilizan, ¿vale? Entonces, pues, a golpe de clic somos capaces de crear modelos, ¿vale? No hace falta ser tampoco un gran experto de programación. ¿Para qué sirve la programación? Sirve fundamentalmente para coger los conjuntos de datos, prepararlos bien y meterlos adecuadamente en el programa en ocasiones. Y después ya viene la parte de la ciencia. Entonces, por eso, una salida muy habitual en las carreras técnicas y de informática es la parte puramente data scientist. Yo, por ejemplo, en mi equipo hay gente que viene puramente del mundo estadístico, también hay gente que viene del mundo informático. Trabajo mucho mejor en ocasiones con la gente que viene del mundo informático que con la gente que viene del mundo estadístico. Y no lo digo porque esté aquí en Eclipse, lo diría en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque sí es cierto que aunque no tienen ese contenido de interpretación, pero sí tienen el contenido de cómo se coge el dato y se trata. Y a poco que se da una poca serie de pautas, la gente de informática rápidamente aprenden toda la parte que le falta de estadística, aunque la asignatura de estadística no sea vuestro fuerte. Porque después en la empresa no hace falta entender lo que es la medida del lado Nicodín y este tipo de historia que se puede estudiar en la asignatura de estadística o de teoría de la medida. Son cosas mucho más en concretas, mucho más sencillas de entender y mucho más de aplicación, ¿vale? Entonces, al final hace falta preparar bien los datos, limpiarlos para que esto lo entienda. Bueno, pero esto sería otra historia. Bueno, pues los mineros de datos desaparecieron, ¿no? Como desaparecieron también los dinosaurios, ¿vale? De buena primera, ellos tenían su entorno de programación, se llegaron a desarrollar parte de Weka, entornos como Enterprise Miner, que son entornos ya que hay que pagar por ellos, pero son muy buenos, ¿vale? Muy interactivos. Se podía construir el modelo de forma incluso, oye, quiero unificar dos lamas, la unifica, incluso te daba el código para que después se pudiera poner en producción. Se había creado todo un mundo para los mineros de datos y en 10 años, básicamente, ya la oferta de trabajo ya no buscan mineros de datos. Ahora mismo, la oferta de trabajo que veréis, están buscando casi todo data scientist, data engineer y después lo que es la mezcla, ¿no? Ingeniero de machine learning, ¿no? Buscan sobre todo data scientist, data engineer. Fundamentalmente, data engineer vendría a ser gente con perfil muy informático, pero que conocen bien todo lo que son entornos de Amazon Web Services, Google Cloud Platform, ¿vale? Y lo que son data scientists, que son gente que viene de la estadística, pero tienen que tener una base fuerte tanto de R o de Python. Si puede ser de las dos, mejor, ¿vale? Eso es lo que se está buscando actualmente, ¿no? Y los mineros de datos, que eran gente más estadísticos de guante blanco, que tú les dabas un conjunto de datos y ya lo ponían ellos en su hueca y ya hacían sus cositas, eso ya como que desaparece, ¿vale? Tienes que hacer un poquito, prepararte el dato. Yo, de hecho, no soy programador, tuve que aprender, ni tampoco estudié informática, hice matemáticas, tuve que aprender a programar en R y en Python porque si no dependía de gente que me preparase los datos. Y eso no es una buena política. Tienes que prepararte tus propios datos, ¿vale? Entonces, estos mineros de datos que estuvieron muy de moda en la primera parte del nuevo milenio, desaparecieron y además desaparecieron por varias razones, ¿no? No es porque fuesen ni buenos ni malos. Más bien, más que desaparecer, muchos se transformaron. Yo me transformé. Habían caído como distintos meteoritos, ¿no? Esos meteoritos eran los entornos de programación, aparece el estudio, aparece PyCharm para Python, ¿vale? Aparece la herramienta Git, ¿vale? Git es fundamental para poder desarrollar, para poder trabajar en equipo y para poder desarrollar modelos, ¿no? Y aparte, el libro los autores de Hasti Chivirani, ¿vale? Con su libro Introducción a Estadística, Learning y un montón de la nueva escuela,
empiezan a popularizar nuevos modelos porque los árboles, el problema que tenía era que resultaban poco granulares. Es decir, un árbol, cuando tú haces cinco grupos, son 5 grupos y solamente se distingue a un cliente si está en el grupo 1 o en el grupo 2, pero todos los clientes que caen en el grupo 1 los trato exactamente igual. Y eso no se quería poder separar mucho más, ¿vale? Entonces, esos modelos de árboles empiezan a desaparecer y tienen que surgir nuevos modelos, ¿vale? Otro elemento también fundamental fue la aparición de Spark. A mitad también de lo que llevamos de milenio, en el 2010, 2013, 2012, aparece Spark, ¿vale? Un poquito antes posiblemente, ¿vale? Que se desarrolla en la Universidad de California, ¿vale? Y Spark, de alguna manera, el modelo paradigmático de Spark es como vamos a ver el Random Forest, ¿vale? Ya, dentro de Spark, lo que nos hace Spark, si conviene que después de la carrera tengáis buena base de Spark y si no, tendréis que haceros alguna especialización de Data Engineering para que conozcáis bien esta cosa de Spark. Spark, aparte de que requiere que tengáis una fuerte, que seáis buenos programadores en escala, ¿vale? También tiene una componente puramente de Machine Learning y aparte es súper eficiente. Lo que nos permite Spark es poder distribuir entre distintas máquinas lo que es un entrenamiento. Y los Random Forest, al final, como su propio nombre indica, bosques aleatorios, lo que nos permite es entrenar árboles de forma independiente. Entonces, Spark para eso es estupendo. Es decir, mientras que con un ordenador de los 90, incluso con un ordenador actual, si el Random Forest tiene muchos datos, sería súper lento, porque al final tienes que hacer muchos árboles. Con Spark, la idea que tiene es que tú puedes hacer que cada una, conectar distintas máquinas entre sí y hacer que los árboles se entrenen en cada una de esas máquinas y después unimos y hacemos una media de todos los modelos generados, ¿vale? Y eso, hacerlo con Spark, hace que los tiempos de cómputo de días de entrenamiento que pueden pasar cuando tenemos más de 10 millones de registros, se haga en minutos, en 5 minutos. Pero claro, para eso hace falta tener una buena base informática, conocer un poquito de Spark para ayudar al data scientist, que eso ya no lo sabe, ¿vale? Ahí es donde está sobre todo esos conocimientos informáticos que carece el data scientist, que lo que se queda sobre todo es con la interpretación del modelo. Por eso, si se tienen las dos cosas, es decir, la parte de data engineering y data scientist, se convierte en lo que se llama un full stack de estadística y puede dar un servicio totalmente completo, ¿vale? Y si no, pues como me pasó a mí, tienes que aprender Spark, ¿vale? O por lo menos una base para poder entrenar modelos grandes. Para modelos pequeños no hace falta hoy en día, pero para modelos con muchos datos, os veréis obligados a utilizar Spark. Ya hay versiones para Python, PySpark, o para R, SparkClear, ¿vale? Y a partir del 2010, pues empezaron a aparecer los bosques aleatorios por lo que es. Os recomiendo el libro de Introduction to Statistical Learning. Este libro, The Element of Statistical Learning, es un libro anterior mucho más complicado, también mucho más completo, pero os puedo asegurar que es difícil de entender, ¿vale? Gente que acaba o que está haciendo todavía una carrera de informática en los últimos años, sí les recomiendo el primer libro. Este libro ya es un poco duro, tiene una altura matemática bastante superior. Este fue el primer libro que publicaron, se vio que no lo leyó nadie y al final tuvieron que publicar el otro libro, que es donde aparecen estos 4 autores, el de Introduction, que además está con todo open, para que la gente lo pudiese leer y entender un poco de lo que se hablaba, ¿vale? Porque este libro realmente tiene su complejidad. Pues ahora nos vamos a meter ya en cómo son un poquito estos modelos, ¿vale? En qué es lo que se hace en la empresa, ¿vale? Entonces, en la empresa, poco a poco, los modelos Random Forest están llegando. Ahora vamos a ver lo que es, pero antes de nada vamos a describirlo muy cualitativamente como es un Random Forest, ¿vale? Un Random Forest, vamos a tener distintos parámetros, ¿vale? Nosotros no tenemos por qué conocer el algoritmo de Random Forest, cómo funciona, aunque yo os voy a hablar después en la próxima slide unas pinceladas de cómo funciona eso, ¿vale? Pero no vamos a ser como informáticos, como programadores, no vamos a ser los que programemos el algoritmo ya está programado, ¿vale? Tanto en R como en Python, por eso no os preocupéis, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es hacer elecciones, ¿vale? Tenemos que elegir cuántos árboles queremos que tenga el bosque, ¿vale? Si vamos a hacer un bosque, no podemos hacerlo con un único árbol, como lo hacíamos con los árboles de decisión. Tendríamos que hacerlo con muchos árboles, si no, no estaríamos hablando de un bosque, ¿vale? Por otro lado, tendremos que ver también, oye, pues esos árboles, ¿cuántas ramas van a tener? ¿Van a tener muchas ramas? ¿Van a tener pocas ramas? ¿Vale? Esas son las variables. ¿Cuántas variables voy a elegir? ¿Vale? ¿Cómo van a ser mis árboles? ¿Van a ser abetos? ¿Van a ser pinos?
¿vale? Voy a configurar ese árbol, ¿vale? Y cómo de profundo quiero que sea esos árboles. Es decir, van a ser árboles que a lo mejor son así súper finos, que tengan muchas ramas, muchas hojas, ¿vale? Pues todo eso se puede configurar. Esos son parámetros que hoy en día existen tanto en R como en Python, funciones como esta de Random Forest Classifier, ¿vale? Donde tú vas eligiendo cuáles son los elementos que vas necesitando en tu árbol. Es decir, el N-Estimator es el número de árboles que tú vas a plantar en el bosque, ¿vale? Después hay un criterio para deducir los parámetros que van a tener, que puede ser de Gini, entropía, eso se va eligiendo. El max depth, la máxima profundidad, tiene que ver pues cómo de complejo va a ser ese árbol, ¿vale? Y así una serie de parámetros que uno lo va poniendo en esa función y sencillamente le mete el conjunto de datos de entrada, le enchufa la función con sus parámetros y obtiene unas salidas. Eso es lo único que se hace. Claro, la gracia está en cómo preparo el conjunto de entrada, para que esto lo entienda bien. Que es lo complicado. Es donde hay que entender mucho de SQL, ¿vale? El SQL es fundamental. Si un informático sale sin saber SQL, no sé qué ha hecho, ¿vale? Eso es fundamental para vosotros. Un data scientist lo debe saber, pero vosotros más todavía, ¿vale? ¿Y en qué consiste un random forest? Un random forest, al final, ¿qué es lo que hace? Supongamos que tenemos un conjunto de datos. Un conjunto de datos que puede tener 1000 observaciones. Entonces, yo puedo coger y hacer un conjunto puedo hacer una selección aleatoria con reemplazamiento de ese conjunto de datos, ¿vale? Si yo hago una selección aleatoria con reemplazamiento de ese conjunto de datos, voy a tener un nuevo conjunto de datos que lo voy a llamar DSU1, ¿vale? Y en ese DSU1, que es la primera muestra bootstrap, se llama técnicamente, en ese DSU1 tendré observaciones muchas veces repetidas, porque cojo una observación, la miro y la devuelvo. Cojo otra observación, la miro y la devuelvo. Y puede estar repetida, ¿vale? Y así genero el conjunto DSU1. El conjunto DSU2, ¿cómo lo genero? Pues hago otra vez lo mismo, hago otra selección aleatoria distinta del mismo conjunto D con reemplazamiento, y hacer con reemplazamiento puedo generar otra vez 1000 datos. Es decir, genero 1000 datos para DSU1, 1000 datos para DSU2, 1000 datos para DSU3 y así sucesivamente. Y por tanto, voy teniendo el conjunto de datos 1, el conjunto de generado de datos 2 y así hasta el número de árboles que yo quiera. Si tengo 100 árboles, pues generaré 100 nuevos conjuntos de datos con 1000 observaciones cada una, todas escogidas de forma aleatoria y con reemplazamiento. ¿Habrá observaciones repetidas entre los conjuntos de datos? Por supuesto que sí, ¿vale? Entre uno y otro. ¿Y dentro del mismo conjunto de datos habrá observaciones repetidas? Por supuesto que sí, porque siempre con reemplazamiento, ¿vale? Con esto, una vez ya que tengo los 100 conjuntos de datos, ¿qué es lo que hago? Pues hago un árbol nuevo, un árbol distinto en cada uno de esos conjuntos de datos y, por tanto, genero 100 árboles. Y ahora digo, además en el random forest, pues como mucho que tenga 5 variables, pues me quedo en el árbol 1 con las 5 variables más importantes con esos datos. Y claro, como en el DSU2 hay datos distintos, lo que va a suceder es que el árbol número 2 que genero con el DSU2 va a ser parecido, pero distinto seguramente al anterior, porque los datos son distintos, ¿vale? Parecidos sí, pero distintos, ¿vale? Y así hago con 100 árboles. Entonces, una vez ya que tengo los 100 árboles, fíjate que esto, si lo hacemos con Spark, lo bueno es que esto lo puede hacer en la máquina 1, 10 árboles, en la máquina 2, otros 10 árboles. Y en vez de entrenar 100 árboles en una misma máquina, entreno 10 árboles en máquinas distintas y, por tanto, el proceso es súper rápido. Pues una vez ya que tengo los 100 árboles generados de la forma que sea, lo que hago es un árbol media de todos esos árboles, ¿vale? Y ese es el random forest, ¿vale? Una media de muchos árboles que yo he generado, ¿vale? Y entonces, claro, la granularidad que tiene ese nuevo árbol, digámoslo, los nuevos grupos, las hojas finales de ese nuevo árbol son muchísimas, ¿vale? Son muchísimas porque he hecho muchos árboles, muchas variables, después las he mezclado, ¿vale? La mezcla computacionalmente es muy rápida, ¿vale? Es decir, computacionalmente lo que cuesta es entrenar árboles. Si además los puedo distribuir porque hay muchos datos, ya ese coste computacional ya no es tan elevado. Y ya una vez que los tengo cada uno de los árboles generados de forma independiente, los mezclo. Y ese es el modelo de random forest. Claro, tiene algún problemilla este modelo de random forest, entre otras cosas, que ya no es tan fácilmente interpretable como un modelo de árbol.
¿vale? El modelo de árbol, si recordamos, tenía unas reglas súper sencillas. El modelo de Random Forest no va a tener unas reglas súper sencillas, porque es mezcla de muchos árboles, ¿vale? Entonces, ahí peleamos en interpretabilidad, ¿vale? Y claro, esto ahora llega y se lo tenemos que explicar a la gente de negocio, ¿vale? La gente de negocio, ¿quiénes son? Pues la gente de negocio son los que llevan en la empresa generalmente toda la vida trabajando. Nosotros llegamos muchas veces nuevos a estas empresas, sobre todo cuando habéis acabado las carreras, os conseguís ya que os contraten, entréis a lo mejor como data scientist porque ha sido la mejor manera de que entréis en este nuevo mundo laboral que pronto os llegará y sabéis, pues, sabéis de algoritmos, sabéis de modelos y ahora llega el de negocio. Entonces, claro, con el de negocio tenéis que contar, porque el de negocio es el responsable final de lo que hagáis vos, de lo que vayan a ser vuestras creaciones, vuestros modelos. ¿Y qué le importa al de negocio? La pasta. Pero no esta, sino la de la pasta de dinero. ¿Vale? Entonces, los modelos que vosotros hacéis tienen que hacer que gane dinero vuestra empresa. ¿Vale? Yo los modelos que hago es para que mi empresa gane dinero. Aquí estoy en AFI, como consultor, es para que otras empresas ganen dinero. Pero cuando yo estaba como responsable de Big Data y Analytics en Carrefour en su momento, yo lo hacía para que Carrefour ganase dinero, ¿vale? Y cuando estaba en CESE, lo hacía para que CESE ganase dinero, ¿vale? Y para eso es nuestro trabajo, para que nuestra empresa gane más dinero, ¿vale? De una forma, o que gasten menos dinero. Al final, lo que importa es la pasta. ¿Y tienen idea de estadística la gente de negocio? No. En general, ni de matemática, y muchas veces ni de informática. Como muchos van a manejarte la mayoría, habrá alguno que sí sepa, por supuesto que sí, el Excel, ¿vale? El Excel, para mí, lo peor, ¿vale? Lo mejor, R o Python. Excel, no me gusta, ¿vale? Yo lo conozco, lo he manejado mucho, ¿vale? Pero por eso puedo decir que no me gusta, ¿vale? Entonces, la gente de negocio odia la matemática, en general, os dirán que les gusta mucho, pero es mentira, no les gusta. Lo único que quieren es que si en algún momento algo sale mal, vosotros tendréis la culpa, ¿vale? Les convenceréis para hacer el modelo y si el modelo va bien, se pondrá la medalla y si van mal, si el modelo va mal, dirán, esto es que fue el data scientist que me dijo que era un random forest, un bosque aleatorio con 100 árboles, que no sé qué, patatín que patatán, ¿vale? Eso va a ser un poco el objetivo de negocio. De alguna manera, pues tratar de que tratar de alguna manera se va a responsabilizar, pero también van a buscar culpables cuando no consigan su objetivo. Que su objetivo, recordémoslo, es ganar pasta. Si se pone un modelo en producción y no consiguen su objetivo de negocio, si no ganan la suficiente pasta, pues entonces dirán que la culpa es del tío que hizo o de la chica que hizo el modelo, ¿vale? Y ahora, ¿por qué yo me convencí de los Random Forest? Yo, en el 2016, cuando empecé a trabajar, yo venía de la parte de la estadística clásica, ¿vale? De la parte también de la minería de datos. Y cuando empecé, y me tocó un proyecto bastante duro, donde teníamos que hacer un montón de modelos, ¿vale? Aquí hago una muestra de unos primeros 50 modelos que hicimos. Y en esos modelos podíamos utilizar lo que fuese necesario para mejorar lo máximo posible la predictividad. Pues bien, de alguna manera, lo que veo que pasó es que, en general, los nuevos modelos estos de Machine Learning, estos que están surgiendo ahora como setas, ¿vale? Random Forest, XGBoost, que son otros, ¿vale? Ganaban a los modelos tradicionales, ¿vale? Es decir, hacíamos unos códigos, ¿vale? Unos códigos en Python, aquí veis solamente una pequeña muestra, ¿vale? En lo que en esos códigos, de alguna manera, hacíamos bucles, lo que se llama técnicamente griseas, búsqueda en red, ¿vale? Hacíamos bucles, ¿vale? Para decir, oye, pues como yo no sé cuál es el número ideal de árboles, pues claro, yo digo 100 árboles, pero podrían ser 150 o 124 o 200 árboles, ¿vale? Pues yo voy a coger y voy a hacer un bucle en el que ponga todas las posibles combinaciones, digámoslo, lógicas, ¿vale? Pues me voy a hacer un bucle en el que haya de 50 a 200 árboles y en el que en cada momento, pues me compruebe para 50 árboles, para 100, para 150, para 200. Ahí ya habría 4 modelos. Como no sé si el mejor criterio es el de entropía o el de Gini, pues voy a dejar que el algoritmo me seleccione el mejor. Entonces, 4 por 2, 8 modelos. Como no sé mucho de la profundidad, voy a dejar que vaya de profundidad de 3 a 4, ¿vale? 8, 16 modelos. Podría dejarlo hasta por profundidad 7, depende de cuántos datos tenga. Además, no sé, quiero elegir también cuál es la mínima cantidad de datos que tengo que tener cuando un árbol se subdivida. ¿Cuánto es la mínima cantidad
de datos unos que tengo que tener cuando en las hojas finales. Todos estos parametritos que veis en la parte inferior a la derecha es lo que uno, de alguna manera, va configurando, ¿vale? Lo configura y crea un bucle para que pruebe con todas estas posibilidades. Y al final solo puede quedar un único random forest. Pues bien, esto mismo lo hacíamos con la regresión logística, lo hacíamos con los naive Bayes, lo hacíamos con Extractive Classifiers, lo hacíamos con combinación de modelos como los Booting Classifiers. Al final, como veis, generalmente siempre solían ganar los random forest por mayoría. Hoy en día, 3 años después, ganarían unos nuevos modelos que hay, que no lo voy a explicar, porque aquí vamos a hablar de bosque aleatorio, los Extreme Gradient Boosting o los XGBoost, ¿vale? Están mucho más, se están poniendo de moda, suelen ir más o menos a pacha con los random forest, pero en general suelen ganar sobre los random forest. Otra forma también basada en árboles de construir modelos. En este caso no, es otra filosofía. Los random forest son modelos en paralelo, ¿vale? Se construye recuerdo, primeramente un dataset aleatorio, otro dataset aleatorio, otro dataset aleatorio, se construye un árbol y se combinan todos, ¿vale? Se llaman modelos de ensemble, de modelos que se conjuntan, ¿vale? Son los distintos nombres que reciben estos modelos. Pues bien, esto lo he llegado desde el 2016, este tipo de técnica la he estado aplicando en las distintas empresas por las que he pasado, tanto de consultor como de usuario final. Y en general siempre suele ser el mismo resultado. Entonces, ya a partir de aquí, pues yo ya a esto pues le empiezo a tenerle mucho respeto. ¿Y qué es un modelo? ¿Es esto? No. A ver, estos son los modelos que nosotros vemos por la televisión, pero un modelo es una cosa mucho más aburrida, ¿vale? Un modelo, al final, es un fichero, ¿vale? Un fichero que serializa todas estas acciones. Es decir, un modelo, al final de todo, un modelo es algo así como esto, ¿vale? Este fichero, que es un fichero PKL, es lo que me genera el código de Python, por ejemplo. En Python, si yo hago un modelo, pues me genera un código tal como este, ¿vale? ¿Y este código qué tiene? Pues este código es una cosa muy fea, ¿vale? Para nada que ver con lo que aquí tenemos, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, esto es un modelo. Cuando alguien os pregunte qué es un modelo, pues es un fichero que no hay Dios que lo entienda, pero Python sí lo entiende, ¿vale? Esto, si lo pongo en Python, si le meto un buffer de datos de entrada, el modelo me va a crear una columna que es una columna de probabilidades, ¿vale? De predicciones asociadas a un cliente. Me va a decir si el cliente está próximo a la fuga. Me va a decir si el cliente es propenso a comprarme un producto. Me va a decir si un cliente al que le doy un préstamo me va a impagar. De alguna manera, más que si me va a impagar, si es probable que impague de aquí a un año. Me va a decir muchas cosas, ¿vale? Y estos son los modelos que se están subiendo, que se están utilizando en la empresa. ¿Por qué? ¿Y por qué se están utilizando? ¿Porque son más chulos? ¿Porque vienen del Machine Learning? No. Se están utilizando en la empresa por cosas como estas, como las que hemos visto antes. Porque mejoran la predictividad frente a los modelos tradicionales. Si no, no se utilizaría. De hecho, todavía en banca, los modelos más utilizados a día de hoy son las regresiones logísticas y los decision trees, ¿vale? No son estos. ¿Por qué? Porque el regulador del Banco de España no entiende todavía estos modelos, ¿vale? Y a pesar de que se podría ahorrar mucho dinero aplicando estos modelos, como ellos no lo entienden, y claro, es banca, se gestiona mucho dinero, no vaya a ser que el data scientist que lo aplica no sea tan listo como ellos, ¿vale? Y por tanto no lo van a autorizar porque si ellos no lo entienden, no lo pueden entender nadie y por tanto los modelos no valen. Entonces, yo creo que poco a poco en los próximos años se irán imponiendo también en la parte regulatoria, porque claro, el problema del banco es que le tienen que aprobar el modelo un tercero, que en este caso es el Banco de España. En los seguros le tienen que aprobar el modelo la gente de solvencia. Entonces, estos modelos no están todavía en la parte de concesión de crédito, es decir, nuestros créditos se están concediendo con modelos de hace 30 años, ¿vale? Todos. Las hipotecas se conceden con credit scoring, modelos de hace 20 o 30 años, no con random forest. Pero en otras áreas no reguladas como marketing, estos modelos sí se aplican. Y en otro tipo de empresas, como puedan ser telcos, donde no hay regulación para esto, sí se aplica. Es decir, cuando alguien le da un móvil a alguien, con una empresa como un Orange o un Telefónica, nos dejan un móvil
¿vale? Para que lo paguemos en cómodos plazos, ahí hay un modelo para medir si tú vas a pagar o no vas a pagar. Y si le unes las características, te dan, incluso hasta te hacen una oferta. Y si no las le unes, pues no te van a dar el móvil o van a hacer todo lo posible para que no lo pilles, ¿vale? Y ahí sí utilizan este tipo de modelos porque no hay regulación al respecto en el tema de utilización de modelos. En cambio, en la banca, todo lo que pasa por la parte regulatoria, Estado, etcétera, es muy lento, ¿vale? Pero ya os digo, hay mucha presión y cada vez más, y a nivel internacional eso sí se da, para que a nivel regulatorio estos modelos se vayan utilizando, ¿vale? Y generemos esos otros modelos. Esto es un esquema prácticamente de cómo se pone en producción un modelo, ¿vale? Esto ya es muy conocido. Antiguamente, el problema que tenían estos modelos también es que la puesta en producción era muy complicada, pero esto ya desde hace 2 o 3 años es sencillo. Sencillamente tengo que coger ese ficherito y ponerlo dentro de un flujo, ¿vale? Es ponerlo dentro de un flujo, eso se lo doy a la área de IT, ¿vale? Una vez ya testeado, le doy el fichero y una query. Una query es una extracción en SQL con las variables que necesita ese fichero para poder generar las probabilidades, ¿vale? Entonces, una vez que yo cojo y le doy ese fichero a la gente de IT y le doy también la query, ya se crea un proceso para que mágicamente cada mes o cada 15 días o a partir del día 20 de cada mes o cada 2 meses o cuando yo quiera, ¿vale? Le llegue un buffer de datos y te genere una nueva tabla con las probabilidades. ¿Y esas probabilidades qué me van a decir? O con un scoring. Ese valor que me va a decir, pues me va a decir cosas como la que he comentado antes. Oye, de esta lista de clientes, ¿cuáles son propensos a que se me vaya? Y si yo ya sé que un cliente tiene una alta probabilidad de que se me vaya, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues entonces ya la gente de comercial pensará, hostia, pues vamos a ver si le ofrezco, por ejemplo, una promoción para que se me quede. Entonces, os llamarán por teléfono intentando, oye, pues le voy a dar 5 euros en el cheque ahorro para su próxima compra, ¿vale? Este tipo de cosas es para lo que se usan los modelos, por ejemplo. O, por ejemplo, si alguien va a pedir un crédito, pide un crédito o hacen un cuestionario, comprueban unos datos y eso es un vector de entrada. Pasa por el modelo y escupe un scoring o una probabilidad, ¿vale? Y ese valor de probabilidad lo miden. Dicen, pues mira, si la probabilidad es superior a 0,5, 5%, si es mayor del 5%, significa que me puede impagar y por tanto no le voy a dar el crédito. Si la probabilidad es de un 2% de impago, pues le voy a dar el crédito. Si además la probabilidad es de un 0,1%, que es muy raro que impague, pues no es que le vaya a dar crédito, sino que a lo mejor le ofrezco buenas condiciones para que lo compre conmigo y no se vaya a la competencia. Para esto sirven los modelos, para decidir, ¿vale? Es decir, por muy complicado que sea un modelo, aunque le metamos un deep learning, aunque le metamos lo que le queramos meter, al final los modelos sirven para decidir qué hago, metiendo datos de la realidad. Es decir, de alguna manera, un modelo no es más que una función en la que le metes datos de la realidad y ofrece un valor para tomar una decisión, ¿vale? Y básicamente damos unas conclusiones finales y os dejo ahí para que preguntéis o bueno, podemos ver alguna que otra cosa más, ¿vale? Entonces, a día de hoy, tened en cuenta de que el mundo está cambiando. La forma de cómo se hace estadística actualmente ya no es como se hacía hace 15 años o hace 10 años. Esto cambia cada vez más rápido. Cada vez se crean nuevos algoritmos y suben rápidamente. Los random forest, aunque vienen de los 90, se popularizaron en el año a mitad de la última década, entre el 2010 y el 2020, sobre el 2014-2015. Fueron los que ganaban en Kaggle. Ahora sí, eso os comento que es Kaggle, que es donde podéis competir, ¿vale? Eran modelos muy populares y ahora vienen otros, ¿vale? Pero a día de hoy todavía son unos algoritmos muy utilizados en esta nueva ola de modelización, ¿vale? Son modelos paradigmáticos del Machine Learning. Machine Learning, yo no he hablado apenas de Machine Learning, a pesar de todo. He hablado solamente de un algoritmo que es el Random Forest, ¿vale? El bosque aleatorio, ¿vale? Hemos pasado de cuidar un arbolito, mimarlo, podarlo, esto, lo otro, a tener un montón de árboles de gran diversidad y sin ningún control sobre ellos. ¿Por qué es un modelo paradigmático de Machine Learning? Es un modelo paradigmático de Machine Learning por lo que os he comentado antes de Spark. Es un modelo que es paralelizable, se puede entrenar y son muy rápidos, ¿vale? De crear ese modelo con la tecnología actual. Hace 20 años, en los 90, no se podía hacer,
Hoy en día eso sí se puede hacer, ¿vale? Pero además permite lo que es el aprendizaje automático, ¿vale? Porque este nombrecito no es solamente un nombrecito porque le gusta a la gente de marketing, ¿vale? Este nombrecito, lo de Machine Learning, máquina que aprende, lo que nos permite es que cuando le entrenemos el modelo con nuevos datos, todos esos árboles van a cambiar y las variables van a ser elegidas con una importancia distinta, ¿vale? Entonces, lo que se suele montar en los procesos auténticos de Machine Learning suelen ser buffers de variables mucho más largas, de las cuales solamente unas pocas entrarán hoy en el modelo 1. Pero dentro de 6 meses, cuando se entrene con nueva información y por tanto el modelo aprenda nuevas cosas y olvide otras, puede ser de que unas variables que eran importantes hoy dejen de serlo y sean otras, ¿vale? Y por tanto, el modelo dará nuevos resultados ante una misma entrada de datos, ¿vale? Cuando ha pasado 6 meses. Entonces, a día de hoy, los algoritmos de Machine Learning deben contemplar el que no solamente entrenamos un modelo, sino que ese entrenamiento se tiene que dejar para que se le entrene periódicamente, ¿vale? Y eso es el auténtico... Así es como aprende la máquina, ¿vale? La máquina, como ya sabéis vosotros, es tonta. Solamente entiende 0 y 1 por el momento, ¿vale? La máquina entenderá cosas conforme le lleguen nuevos datos para que entrene y escupa nuevos datos, ¿vale? ¿El problema que tiene estos modelos? Pues lo que suele ocurrir en economía, no hay desayuno gratis, ¿vale? Todo tiene un precio en esta vida. ¿Y cuál es el precio que pagamos cuando hacemos modelos de Machine Learning? Lo que se llama la interpretabilidad, ¿vale? Sí es cierto que son modelos que tienen, en general, como hemos visto, mucha mayor predictividad, razón por la cual las empresas lo están utilizando actualmente, pero el problema es que a la hora de poder explicar cómo influye una variable en el objetivo a modelizar, eso resulta complicado, ¿vale? Resulta complicado y esa es la razón también por la que el regulador, de alguna manera, es cauto, aunque en mi opinión demasiado cauto, ¿vale? Porque el problema que tienen estos modelos es que parecen muy fáciles de crear, y lo son, de hecho, son muy fáciles de crear, pero para interpretar hay que darse todo el trabajo que no nos dimos a la hora, todo el trabajo que no nos hemos dado antes. Es decir, frente a un modelo de regresión logística que tiene peor predictividad, pero una mayor interpretabilidad, porque los coeficientes tienen signos, es decir, tiene un signo positivo y me dice que la variable entra positivamente, o un signo negativo y me dice que la variable influye negativamente en lo que yo estoy midiendo. Aquí no tenemos eso, aquí tenemos solamente esta variable es más importante y esta es menos importante. Ya está, fuera, ¿vale? Pero si nos damos un poco de trabajo y se explora, sí se puede sacar el cómo influye esa variable, ¿vale? Podemos saber muchas cosas, pero hay que darse ese trabajo. Si nos damos ese trabajo, tendremos unos mejores modelos, más predictivos, pero sin saber bien cómo funciona el algoritmo que nosotros hemos creado. Y a día de hoy, la última conclusión es que estos modelos se pueden poner, son bastante aceptados ya, a día de hoy costó bastante años, pero ya desde hace 4 o 5 años, los equipos de IT tienen sus plataformas en Cloudera, hoy en día ya todo el mundo está yendo a la nube, o en GCP, en Google Cloud Platform, o en AWS, Amazon Web Service, ¿vale? Y todas estas plataformas incluso permiten que la puesta en producción significa que ese fichero se ha puesto dentro de un flujo, ¿vale? Y ya funciona todo automáticamente. Que esa puesta en producción se puede hacer independientemente de la complejidad del algoritmo, ¿vale? Es decir, lo mismo me da el tener un decision tree, un arbolito de lo que hemos visto al principio, que tener un random forest. Todo se va a poder poner en producción de una forma cada vez más sencilla. Esto antes era un Cristo, ¿vale? Hace 5 años esto era complicadísimo. Hoy en día ya los principales players, es decir, Santander, BBVA, toda esta gente en la parte de marketing, no en la parte regulatoria, ponen estos modelos en producción a cascoporro, ¿vale? Cada 2x3 un código, lo pongo en producción con su query, código, query, producción, una serie de pasos a dar y esto ya está bastante industrializado. Por tanto, es una cosa que seguirá avanzando y cada vez donde se va a investigar más es en la creación de nuevos algoritmos, etc. Y nosotros como data scientists tenemos que estar de algún modo al día de todos estos nuevos algoritmos que se van creando, de cómo funcionan para poder ir mejorando cada vez más nuestras predicciones, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, sí, el Canai, que me lo están preguntando si
Scanline está mucho más de moda que Weka. Scanline tiene una versión gratuita, ¿vale? En mi opinión, Scanline es mucho mejor que Weka, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, Weka es totalmente gratuito, ¿vale? Entonces tú te lo puedes descargar. Canime creo que tiene una versión gratuita. Sí conviene que lo conozcáis. Canime incluso aparece en los gráficos estos de comparación de aplicaciones, no me acuerdo cómo se llamaban y están bastante bien, ¿vale? Es una muy buena opción para aprender minería de datos desde el punto de vista de guante blanco, ¿vale? Pero conviene siempre que bajáis un poquito más al terreno, ¿eh? Claro, toda la parte de MongoDB y Neo4j y Cassandra, básicamente el siguiente paso es justamente el poder utilizar esos datos que uno está leyendo, ¿vale? Es decir, Neo4j es sobre todo para hacer grafos, ¿vale? Son bases de datos que nos permiten después visualizar las interrelaciones de los datos, ¿vale? Entonces, claro, si como informáticos os quedáis solamente preparando datos, seréis preparadores de datos, ¿vale? El siguiente paso es tener un poco, oye, ¿para qué sirve grafos? Pues entonces tendré que estudiar un poco de teoría de grafos, porque si no, Neo4j no va a servir para mucho. Bueno, en MongoDB permite construir bases de datos no relacionales, ¿vale? Pero ahora, esos datos que tú has construido, ¿cómo se van a utilizar? Ahí es donde entra el Data Scientist, a utilizar el dato. Es decir, yo soy el usuario del Data Engineer, ¿vale? Ojo, que lo que me hace el Data Engineer es quizás lo más importante, ¿vale? Si el Data Engineer no me monta bien todo esto, toda la base de datos de MongoDB, porque yo al final a MongoDB me voy a conectar con él y veré los datos como si estuviesen estructurados, ¿vale? Y a Neo4j pues me conectaré también con él si es necesario y ya dibujo el gráfico. Entonces, ¿queréis ponerle vosotros el lacito o preferís que le ponga el lacito a otro? Eso es lo que hace el Data Scientist, poner el lacito muchas veces a las cosas que la gente de Data Engineering está montando. Yo siempre suelo reconocer mucho el trabajo de ingeniero de datos, ¿vale? Es el más duro. O arquitecto de datos cuando ya estamos en un nivel superior. Pero si podéis ponerle vosotros el lacito a vuestro propio trabajo, mucho mejor que os lo pongan otros, ¿eh? Porque algunos lo agradecen, otros no lo agradecen tanto. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, antes de acabar, en estos 5 minutos voy a enseñar una cosita, ¿vale? Muy rápida. Sí, correo, os voy a dejar el de AFI, ¿vale? Os lo pongo por aquí, @afi.es. Ahí me podéis escribir en cualquier momento si tenéis alguna duda o cualquier cosa, ¿vale? Antes de acabar, esto es un código en Python, ¿vale? No me voy a poner a explicarlo, ¿vale? Aquí, pero ¿por qué quiero enseñar este código en concreto? Este código lo quiero enseñar porque al final lo que yo hago es coger un objeto modelo, ¿vale? ¿Y dónde está el objeto modelo? El objeto modelo está cogido aquí justamente. Esto que pone PKL encode, esto es una función en Python, ¿vale? Antes de nada. Es una función en la que le meto estos parámetros, ¿vale? Estos son los parámetros que le meto, ¿vale? Entonces, estos son parámetros que son rutas, de dónde están los distintos objetos, ¿vale? Un path al conjunto de datos, un path a las variables que utilizo, un path al tipo de encoding y un path al modelo. Este path al modelo, esto que está aquí, es justamente, eso estaría justamente, un segundo que lo busque, está justamente aquí, ¿vale? Este es el modelo que yo voy a utilizar, el mod def, ¿vale? Y está justamente aquí, ¿vale? Entonces, esta función me coge una serie de paths, me llama al modelo, ¿y qué es lo que me hace esta función? ¿Veis? Aquí está el path, ¿vale? Esto para los datos, esto es para las variables, esto es para el target encoder y esto es para el modelo, ¿vale? Esto, como veis aquí, son rutas relativas, ¿vale? Y os metéis en model final y llegáis hasta este, ¿vale? Aquí es donde lo llamáis, ¿vale? Esto tiene punto .pkl, que es lo que hemos visto antes. Pues bien, cuando yo cojo y ejecuto esta función y le doy a ejecutar, ¿vale? A ejecutado, ¿qué es lo que me genera? Lo que me genera es esto. Esto es la salida de un modelo, lo que pone press, ¿vale? La probabilidad de que este cliente, en este caso, sea 0 o sea 1. En este caso, lo que yo no voy a tener cuando yo tengo un dato real es lo que se llama actual. Actual es el valor, ¿vale? Es decir, al final paga o no paga. Yo lo que voy a tener va a ser este numerito. Entonces, yo puedo fijar una política en la que diga, si este numerito supera el 50% de niego, y si está por debajo de 0,5, acepto,
¿vale? Y por tanto aquí denegaría a un malo y a lo mejor aceptaría a otro que es también malo. ¿Y cómo se genera esto? Pues esto se genera porque en algún momento le meto estos datos, lo que pone data sample. Data sample es justamente los datos que están aquí. Entonces, estos datos los he preparado, ¿vale? Para que entren en el modelo. Es decir, tiene unas pocas variables, el sector de actividad, la provincia, el número de contratos anteriores, una variable V1 que no digo cuál es, si tiene ABA o no tiene ABA, el número de empleados, ¿vale? Estos son empresas, ¿vale? La inversión prevista, otra variable que no digo cuáles son, el LOA, que es la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre el equity, ¿vale? Estas son variables explicativas. Todo esto que está aquí, es el identificador de la empresa y el valor de esas variables. Entonces, para cada una de estas variables, ¿vale? Voy a tener una probabilidad distinta, que no la conozco a priori, no tengo por qué conocerla, ¿vale? Entonces, le meto cada una de esas variables y al final me lee el dataset de forma adecuada y me genera esto que habéis visto. Es decir, me genera justamente para cada cliente su probabilidad. Y esto es lo que se utiliza, y eso porque ya existe ese ficherito que os he comentado anteriormente. Es decir, ya existe el ficherito este que estaba aquí. Información. A ver, perdón. El ficherito este que ya existe aquí. Sin este ficherito y sin esos datos preparados para que el fichero lo entienda, no funcionaría todo este código, ¿vale? Y después ya todo lo que viene a continuación, ¿vale? Pues nada, pues esto era un poco todo lo que tenía que decir. Si tenéis alguna cosa más, pues nada, pues que os vaya bien en en las carreras que estáis todavía haciéndolas. Los que vayáis acabando, suerte para enfrentar el mundo laboral. Pensad que los problemas que hay ahora, tenéis estos problemas de ahora, ¿vale? Pero que hace 20 años había otros. Y dentro de 10 años habrá otros. No os dé miedo lo que es lo difícil de acceder al mundo laboral. Siempre ha habido problemas, ¿vale? Hay que prepararse y os deseo pues toda la suerte del mundo. Un saludo y ya nos veremos en otras. Hasta luego.